Aquí comienza una nueva forma de conectarnos, de contar nuestras historias. Bienvenidos a Sentido RN, el podcast de Renovación Nacional. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a Sentido RN. Este es un podcast dedicado en este caso para los militantes, todos los militantes de Renovación Nacional, donde vamos a estar conversando distintos temas al menos que está haciendo el partido. Y uno de los temas bien importantes que hemos tenido durante estos últimos meses es el proceso, en el cual está llamado a ser RND, una nueva y buena constitución para Chile, porque el 17 de diciembre, y acá ya estoy mirando inmediatamente a los dos invitados que tengo acá, Chile tiene que votar a favor o en contra de una nueva constitución, y ese es el plebiscito que se nos viene. Entonces, está trabajando ya el Consejo Constitucional. Se hicieron presentación de enmiendas al anteproyecto, más de 200 por parte de RN. Estamos hablando de libertad de elegir, estamos hablando de Estado Social de Derecho, estamos hablando de consulta indígena, que también hoy día está en la polémica, pero todo esto lo vamos a hablar en Sentido RN, el podcast de Renovación Nacional, con dos invitados. Voy a partir por nuestra consejera, patagónica de adopción, ¿no? Así es. ¿Sí? ¿Toma mate o no? Amor, y tomo mate, bailo chamamé. Eso te iba a preguntar, chamamé también, todo, ¿sí? Como ¿Te cordero, gusta? como salmón, todo lo de la región. Bien patagónica. Muy patagona. Ya lo dijo. Con 4 hijos patagones, nacidos y criados sí. allá. Perfecto. Lo más lindo de Chile es la región de Aysén. Región de Aysén. Y mira, fue la persona del Pacto de Chile Vamos con el porcentaje más alto de votación, 18,08%. ¿Ah? Pilar Cuevas, Toma cachito de goma. consejera RN, jefa de bancada, como se quiera llamar, de la bancada RN Evópolis. ¿Cómo estás, Pilar? ¿Bien? Muy bien, gracias. Delegada de la bancada, dice la institucionalidad del Consejo. Y a mucha honra, primera mayoría regional en la elección del 7 de mayo, única región donde salimos nosotros, no salió republicano. Y creo que eso es una tremenda responsabilidad, tanto con el electorado de la región como en el resto del país y con mi partido, por supuesto, Renovación Nacional. Oye, y el otro invitado que tenemos es gestor del Acuerdo por Chile, protagonista del mismo, diputado. Dicen que como hobby también le gusta cantar harto. ¿Sí? Harto karaoke, ¿no? Sí. Le hago el canto, sí, efectivamente. No con tanto talento como la Pilar Cuevas, pero le hago el canto. Oye, es conocido también porque, mira, ese día que fue el Acuerdo por Chile, dicen que llegó con una carpetita amarilla. Una carpetita amarilla, dicen que entró un poquito en silencio, pero ahí llevaba la propuesta que dio el Vamos al Acuerdo por Chile, ¿no? Es así, Diego Chalper, bienvenido a Sentido RN. Esos son el tipo de cosas que nunca hay que desclasificar. A mí cuando me preguntan, ¿usted habla con el presidente Boric? No tengo idea, pues si ese tipo de cosas uno nunca las desclasifica. Yo por lo menos estoy muy orgulloso de que el partido haya cumplido la palabra empeñada. Nosotros tuvimos un desafío difícil, lo hemos hablado muchas veces con la Pilar. Sí. Acá el partido se jugaba, y no solo el partido, a la centro derecha democrática se jugaba la viabilidad de nuestra credibilidad, y que nosotros hayamos estado a la altura pese a todos los cuestionamientos de haberle dado un cauce institucional a esto. Yo por lo menos me siento muy orgulloso, y es una de las cosas que a mí mirando ya esta recta final de la Secretaría General, es una de las cosas que a mí me alegran de haber sido secretario general del partido. Un gran punto el Acuerdo por Chile. Y a propósito del Acuerdo por Chile, de cómo va ya en el recorrido, Pilar, ya estamos en el tema de las enmiendas. Enmienda al anteproyecto de nueva constitución. ¿Y cuál es el fuerte? ¿Cuál es el foco RN que hubo ahí? Mira, primero decir que estamos en este proyecto gracias a ese acuerdo. Ya las 12 bases que nos dieron un punto de partida bastante razonable, para mí de sentido común, que recogió muy bien el sentimiento del rechazo del error constituyente anterior o de la mala práctica que se vio ahí. Entonces nos tocó defender mucho en campaña lo que hizo nuestro partido. Y también pagamos algunos costos políticos, pero finalmente yo creo que la ciudadanía de a poco lo ha ido entendiendo, y todos los que se han sumado a este proceso constitucional también, porque muchos que lo desecharon desde un inicio, hoy día de a poco, tímidamente, van mirando lo que estamos haciendo, lo serio que se está trabajando. No salimos a cada rato en la prensa, somos medio fomes, pero porque estamos de cabeza trabajando. Pero eso es bueno también, serio. ¿no? Es eso bueno, es bueno, yo creo que es muy bueno. bueno. ¿No digo? Sí. Sí, totalmente. Aquí sí, no hay disfraces, no hay codazos, no hay ese tipo no hay de tía cosas. Pikachu. No hay esas cosas, No. así que... Algo completamente distinto a la convención proceso anterior. Yo creo Sí. que no hay que cansarse de decirlo. Mire, yo una de las cosas que le voy a preguntar a Pilar después es cómo se vive el ambiente adentro. Pero a mí, tú te acordarás que en alguna oportunidad decidí ir a fiscalizar a la convención. Fui muy criticado. Pero por algún sector obviamente, pero a mí me llamó mucho la atención ciertas dinámicas. Por ejemplo, la prensa no podía ingresar al pasillo del Congreso. Se los tenían circunscritos afuera.
Y la prensa no se atrevía a criticar eso, o sea, es una cosa impresentable. Después, la izquierda extrema funaba a la izquierda moderada cuando no estaban de acuerdo, lo funaban en puntos de prensa, o sea, no es que se hacía un punto de prensa para que la izquierda extrema decía, miren, estos 6 señores del Partido Socialista votaron, es una cosa. Entonces yo creo que una cuestión que no tenemos que cansarnos de decirlo, porque yo creo que este proceso va a ser exitoso en la medida en que la gente se dé cuenta que no tiene nada que ver con el proceso anterior, es que aquí ese tipo de cosas están absolutamente excluidas. O sea, hoy día yo lo que percibo, estuve el otro día de pasada porque teníamos algunas reuniones en el ex Congreso, y hay un ambiente que pueden haber diferencias, pueden haber visiones distintas, pero hay respeto, hay capacidad de escucharse, y yo creo que esa cuestión es una diferencia muy importante. Entonces me encantaría que la Pilar cuente un poco cómo es la dinámica. Yo, soy muy cercano a muchos de los consejeros que estuvieron en el proceso anterior, Pilar, y yo te prometo que es lo más cercano, voy a decir algo quizá un poquito polémico, pero hay gente que ha estado en un verdadero campo de batalla. O sea, Sí, es como un estrés postraumático increíble de las faltas de respeto, de la cancelación. Entonces yo creo que lo que aquí hemos presenciado es totalmente distinto. Completamente distinto, Diego. Mira, de partida hay un buen debate de ideas, nunca en lo personal, no hay ataques personales de ningún sector. La prensa efectivamente tiene su carpa afuera, pero se pasean por todos los pasillos, pueden entrar a las comisiones sin ningún problema. Pero sí, perdona que te interrumpa, antes no podían entrar a las comisiones, Pato, si era una cosa... Y no, la prensa lo aceptó. Aquí la prensa se pasea por todos lados, obviamente, con el respeto que ellos mismos perciben que es muy distinto, o sea, pueden, y nos ven conversando con los distintos consejeros de todos los sectores, con los delegados de bancada tenemos una muy buena convivencia, somos 6 delegados y nos reunimos habitualmente. Creo que el ambiente es muy distinto, sin perjuicio de que hay ideas de fondo que siguen confrontándonos, que no tenemos acuerdo, y en otros que sí, pero el ambiente es muy distinto y creo que hay seriedad y hay compromiso, te diría yo, de los 50 consejeros de que esta es una oportunidad importantísima, que no nos podemos farrear y que estamos ahí con la convicción de que queremos hacer una buena constitución que sea aprobada el 17 de diciembre. Es un buen punto eso, porque ¿cómo hacemos también para que eso llegue incluso a la ciudadanía? Porque cuando revisamos un poquito las encuestas hoy día, cuesta encontrar como esa relación como para que en definitiva se pueda ir votando a favor incluso de la propuesta. ¿Cómo hacemos ese camino? ¿Cómo ¿Sabes lo que pasa? Mira, aquí el proceso anterior, ¿tú sabes cuál es el primer quiebre de la convención con la ciudadanía? Cuando se subieron las asignaciones. Ah, claro. Ese es el primer quiebre, porque los consejeros constitucionales del proceso anterior asumen con una credibilidad inédita, por sobre el 80%. La ciudadanía creía en ellos. El primer quiebre con la ciudadanía es cuando se subieron las asignaciones y después cuando empezó el verdadero circo de Moscú que tuvimos ahí, de todo tipo. Entonces, y el no querer escuchar a nadie, la cancelación, no poder hablar. No, toda la falta de respeto, las rondas de San Miguel que usted tenía en el patio del Congreso, o sea, todo ese triste espectáculo que vino después fue mermando las confianzas. Entonces, yo tengo la siguiente teoría, que es que la ciudadanía todavía tiene ese mal recuerdo y que ahora cuando ya se han presentado las enmiendas, yo me he insistido mucho en desdramatizar, porque se dice 900 enmiendas, sí, pero en la comisión experta también hubo muchas y esto va decantando. Ahora tenemos, modestamente creo, 3 tareas por delante. La primera es hacer un contraste siempre con el proceso anterior. O sea, esto que hemos hecho aquí con la Pilar, hacerlo siempre, insistir en que son cosas totalmente distintas. Lo segundo, si tú te fijas en la última encuesta CADEM, cuando la gente le cuentas un poco los contenidos, chuta, subimos 14 puntos. Sí. 14 puntos es una cosa muy significativa en una encuesta, y solamente por decirle a la gente. Entonces yo creo que hay una pega de difundir los contenidos y entender que hay que incorporar, y eso lo ha entendido muy bien la Pilar, contenidos que entiendan lo que hoy día la ciudadanía está mandando. Y lo tercero es construir un arco transversal. Si lo que ganó en el rechazo fue Chile contra la refundación, hubo un acto en Valparaíso que fue muy grotesco, ¿no? Que lo hizo muy elocuente. Sí, o sea, gente que quería hacer eso con la bandera de Chile y otros que nos sentíamos orgullosos con la bandera de Chile. Entonces, ese mismo contraste hay que construir a fin de año. O sea, aquellos que quieren construir una constitución de futuro y aquellos que están, por distintas razones, en una cosa más bien... Todavía en lo refundacional, exactamente, sin abandonar sus banderas históricas de lucha. Y nosotros tratando de que se entienda que no por ser mayoría, porque se ataca mucho, claro, que ser mayoría, sí, pero tampoco podemos estar sometidos a una dictadura de una minoría que tampoco cede. Entonces, buscar esos puntos de encuentro donde Renovación Nacional tiene un papel muy importante para poder dar los 3/5 en el Pleno,
Creo que nuestro papel ha sido escuchar a todos los sectores, pero también demandar de todos los sectores capacidad de ceder en algunos Oye, y puntos. eso es buen punto, porque cuando hoy día escuchamos al oficialismo, en este caso, que dicen que van todos en bloque y dicen, nosotros queremos que la derecha salga de sus líneas rojas. Pero ellos no están dispuestos a salir de las líneas rojas de ellos. No sé, habría que preguntarles directamente. Yo creo que la izquierda se ha atrincherado un poquito, pero porque no, sienten que no tienen mucho más espacio, hay que darles esos espacios, darles esas confianzas, que se construye un poco al interior de cada comisión. Ahí la dinámica es distinta. Y en las reuniones de delegados, donde finalmente, si ya cuando tú te has reunido 10, 20 veces, te miras los ojos, te conoces más como persona, empiezas a confiar en el otro y a desdramatizar y quitar las caricaturas por ambos lados. Centrarse en un tema, ya vamos a discutir tal tema, estamos de acuerdo, este es el tema, no es otro, perfecto. Ya, el que tengo al frente no es mi enemigo, es una persona que tiene ideas distintas, pero que podemos llegar a puntos de encuentro, perfecto. Y ese es el camino que estamos tratando de tomar después de presentar las enmiendas, que también yo le quito dramatismo, o sea, principio eran 1100, después había muchas repetidas, ya quedamos en número como en 1000, pero efectivamente los expertos presentaron alrededor de 900 enmiendas, siendo 24, imagínate 50, o sea, y también se dijo que era el minuto, yo rescato eso, en que había que generar ciertas lógicas de hablarle a tu electorado, y de poner ciertas cartas sobre la mesa para empezar a discutir, o sea, desde aquí hacia arriba o hacia abajo, pero vamos a discutir, estas son las cartas que cada bancada tiene. Y yo creo que en eso no hay nada de malo. Oye, y pasemos un poquito a desgranar el choclo, como decimos, cuando hablamos de enmiendas, ¿cuáles son los puntos fuertes, al menos, que está defendiendo Renovación Nacional en el proceso de nueva... ¿Por qué estamos caminando un proceso de nueva y buena constitución? Mira, para nosotros es tremendamente importante hacer un texto constitucional que sea la norma más importante de la República, obviamente, pero que también se tenga sintonía con la ciudadanía en el sentido de que obviamente la Constitución no te soluciona los problemas ni adentro de la casa, ni en el patio, ni en la calle, pero sí se generan las reglas del juego para que adentro de la casa y en el patio y en la calle tú puedas vivir tranquilamente y desarrollar tu vida en familia, en sociedad, en comunidad. Entonces, cuando logramos esa sintonía y le hablamos, por ejemplo, a la ciudadanía en que nosotros estamos firmes por una agenda anticorrupción, claro, y que hemos plasmado en la Constitución distintos órganos, distintos procedimientos para que de cara al futuro, que esté tocado y atravesado por la contingencia, eso es imposible evitarlo, pero sin... Eso es la muerte cívica, ¿no? La muerte cívica. Nosotros hemos dicho claramente que cuando haya un funcionario del Estado completo, jueces, diputados, senadores, alcaldes, consejeros regionales, gobernadores, todos que hayan cometido un delito de corrupción y hayan sido condenados por pena aflictiva, en torno a ese delito, nunca más en la vida pueden ejercer un cargo público, a perpetuidad, y eso se llama muerte cívica. ¿Por qué? Porque no nos parece razonable que un delito de tanta gravedad pasen 5 o 6 años y puedas volver a ejercer el cargo. Y también hemos agregado, ya que se consagra en la nueva Constitución, aquellos que han sido condenados por delitos terroristas. O sea, tampoco pueden volver a ejercer un cargo público una persona que consagra la violencia como un método de lucha o de alcanzar el poder o de instalar sus ideas, en absoluto. O sea, terrorismo, corrupción, muerte cívica. Y hemos relevado una agencia anticorrupción y queremos darle rango constitucional a ciertas instituciones que también permiten perfeccionar el Estado. El Consejo para la Transparencia, mejorado, pero con rango constitucional. La alta dirección pública, que hoy día existe y que a veces sirve, pero todos sabemos que cuando llega la terna final también hay componentes políticos que tiran por tierra el mérito y el profesionalismo. Entonces, profesionalizar el Estado, elevar ese rango constitucional a estos órganos y también hacernos eco de algunas iniciativas populares del Norma que tienen que ver con un Estado sin pituto, con lo que significa la carrera funcionaria, cómo se respeta. Entonces, un Estado moderno al servicio de las personas, pero también con altura de miras en el sentido de que los funcionarios del Estado tienen que estar al servicio de la ciudadanía y no servirse ellos de su paso por el Estado. Perfecto. Oye, Diego, cuando hablamos un poquito de estos temas,
Vemos también, por ejemplo, la gente que tiene mucha duda respecto a qué va a pasar con las libertades. ¿Cuáles son los puntos ahí al menos que se tienen que defender? Porque uno habla de libertad para elegir en educación, en salud, en pensiones. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que cuando uno piensa en las libertades, acá voy a hablar un poquito, voy a poner el sombrero de profesor de Derecho Constitucional. Mire, cuando se produce la guerra mundial y termina la guerra mundial, se firman ciertos pactos y ahí aparece lo que llamamos los derechos de primera generación o los derechos de abstención. Es decir, el Estado no pudiendo inmiscuirse en las libertades. La libertad de prensa, la libertad de información, la libertad de locomoción. Entonces, en el fondo, los espacios que los ciudadanos necesitamos sin que el Estado se inmiscuya de manera, digámoslo así, una afrenta hacia las personas. Pero después surge otra pregunta. Si es verdaderamente libre una persona que cumple la edad de jubilación y no tiene un mínimo de dignidad para poder vivir. Si es realmente libre una persona que padece una enfermedad crónica y no tiene una atención mínima de salud. ¿Y qué hace la sociedad frente a ellos? En las primeras libertades, la sociedad como que dice, mire, yo no me meto ahí, yo le aseguro a usted un espacio para que usted se pueda desenvolver. Pero aquí parece que la cosa cambia. Es que la sociedad le tiene que asegurar un cierto piso para que todos se puedan sentir parte. Entonces, yo creo que la tarea que tenemos desde Renovación Nacional es preocuparnos de los dos tipos de libertades. Yo a veces siento que la derecha se ha preocupado demasiado de las primeras libertades, que está muy bien, el Estado no se inmiscuye aquí. Con mis hijos no te metas, por llevarlo a un plano específico, ¿te fijas? Que está muy bien, porque el Estado nunca puede instrumentalizarse para meter una ideología en el aula, digamos. Pero hay otra dimensión que es tremendamente importante. Yo cuando veo que Renovación Nacional ha impulsado el Estado social y democrático de derecho, lo que está haciendo es esa pregunta. Es cómo hacemos que la libertad no sea un patrimonio solamente para aquellos que la puedan pagar. Porque la sociedad solo es sostenible en la medida en que todos tenemos pisos mínimos de libertad. Si es que solamente algunos los pueden tener, esas son sociedades que no se sostienen. Entonces, ¿qué veo yo? Veo que Renovación está impulsando una agenda social muy potente, pero al mismo tiempo, y aquí sí obviamente me pongo el sombrero de las enmiendas, las puede explicar mucho mejor la Pilar, cuando la izquierda se irrita demasiado porque nosotros queramos resguardar el derecho de los pensionados a escoger su sistema previsional o el derecho de los pacientes a escoger su sistema de salud, me parece a mí que la izquierda no está empatizando lo suficiente con la primera dimensión de la libertad, que es que las personas quieren tener mejor salud, pero no a costa de que sea solo el Estado el proveedor. Fíjate que esta es la pelea que teníamos cuando se hizo la reforma educacional. Educación pública, gratuita y de calidad. No, pues educación de calidad, pero que las personas puedan escoger cuál es el establecimiento que quieren para sus hijos. La gente no quiere libertad, o sea, no quiere calidad, no quiere dignidad a costa de la libertad, sino con libertad. Y esa es la pega, me parece que tiene que impulsar Renovación. Oye, le cuesta muchísimo a la izquierda entender y se espantan cuando uno dice, pero ¿por qué les molesta tanto la palabra libertad? ¿Por qué tiene que ser el Estado omnipotente, omnipresente, el que se hace cargo de todo? Si efectivamente en un Estado social y democrático de derecho, pero tal como está definido en el número 2 del artículo 1, que es el más importante. Que no es un Estado social y democrático chavista como lo... No, para nada, porque es Estado social y democrático de derecho, pero con apego irrestricto y respeto a las libertades y derechos individuales, con responsabilidad fiscal, porque tampoco es llegar y tirar a la chuña, con el desarrollo progresivo de los derechos sociales, porque si no es progresivo, entonces queda en deuda con las generaciones futuras, que hay una solidaridad intergeneracional, pero al mismo tiempo con fomento de la actividad público-privada. O sea que aquí tiene que haber un sentido de colaboración público-privada, porque donde el Estado no puede estar, estarán los privados, pero donde el privado no está, el Estado tiene la obligación de estar, claro, y estar con calidad, con prontitud, con oportunidad. Yo siempre hablo de mi región, donde en salud tú no puedes elegir más que el hospital de Coyhaique, pero por Dios, el hecho que tú no puedas elegir otra cosa que el hospital de Coyhaique no te manda un tercer o cuarto grado. Esa salud tiene que ser de la misma calidad y con las mismas oportunidades y con la misma equidad que si la tienes en Puerto Montt, en Rancagua o en Santiago. Entonces, ahí es donde nosotros decimos libertad de elegir el sistema de salud, que no significa constitucionalizar las ISAPRES, porque estamos planteando un plan básico, solidario, universal, que es obligación del Estado entregarlo, es un desde para todos, y luego sobre eso, bueno, podrá haber otro tipo de prestaciones de salud, pero tú decides dónde entregas tu cotización de salud. No te pueden obligar a entregársela solo al Estado, porque además el Estado es un pésimo administrador. Lo mismo pasa en pensiones. ¿Por qué les cuesta tanto y les duele tanto entender que uno elija
dónde entregas tu cotización y cómo logras un mejor y mayor rendimiento de esas cotizaciones y al mismo tiempo tu propiedad sobre los ahorros que ya tienes en la vida. Tú sabes que una de las iniciativas populares de normas que más apoyo tiene, porque se presentaron 4 o 5 distintas, dice relación con la propiedad, heredabilidad e inembargabilidad de los ahorros previsionales. Más de 120.000 firmas ciudadanas. Entonces nosotros no podemos hacer caso omiso de ese tipo de solicitudes de la ciudadanía, porque están en el primer ranking, y el derecho preferente de los padres o de los tutores legales de elegir no solamente el proyecto educativo que quieres, sino que también el establecimiento donde van a estar tus hijos. No puede el Estado obligarte a poner a tus hijos en uno u otro lado. Tú tienes derecho a elegir cuando puedes elegir, y cuando no, el Estado tiene la obligación de darte una educación de calidad y como corresponde para todos los niños de Chile. Y yo solo complementar, yo creo que hay una tarea de la centro derecha la izquierda tiene un trauma con que mundo privado en salud igual ISAPRE, mundo privado en pensiones igual AFP. Yo creo que en eso nosotros como sector político, y ya que en pocas semanas más no voy a tener que hablar tanto por el partido, así que aquí me saco un segundo el sombrero, hablo por mí. Yo creo que si nosotros somos capaces de entender que las ISAPRES, ¿qué son al final? Es la lógica del seguro con primas y riesgos aplicados a la salud, es un modelo discutible, que yo en lo personal, para serte franco, soy muy crítico de él. No significa que la única manera de hacer prestación privada de salud sea a través de ese modelo. Hay distintos modelos en el mundo, modelos de cooperativa, modelos de corporaciones sin fines de lucro. O sea, tenemos que mirar el mundo, y aquí lo que ha dicho la Pilar y que lo comparto plenamente, un plan básico de salud garantizada, y de ahí para arriba podemos ver qué alternativas privadas hay. Pero que la izquierda tenga la tranquilidad que en esa sintonía estamos. Si no estamos en la sintonía de tratar de afianzar algo que por lo demás yo en lo personal critico. Y en materia de AFP, me voy a permitir desclasificar algo, ya que aquí le hablamos a los militantes, pero esto después va a trascender. Hoy en la reforma previsional hay una discusión sobre cómo se construye el mercado de las prestaciones privadas en materia de pensiones. Usted tiene que entender que hay una dimensión de la administración y otra de la inversión. Todos estamos más o menos de acuerdo que en materia de inversión la mayor competencia posible. Y en el plano de la administración, la izquierda lo que quiere, Pilar, es que solo una entidad estatal, que le han puesto APA, administradora pública, sea la que administre las pensiones. Nosotros nunca vamos a estar de acuerdo con eso. Lo cual no significa que pretendamos que las AFP en los términos actuales lo hagan, pero lo que queremos es que hayan prestadores privados. Puede haber una prestadora estatal que tiene un rol, pero no la exclusividad estatal, porque nada demuestra en el mundo que eso redunde en mejores pensiones. Entonces, yo creo que nosotros como sector hemos ido construyendo un discurso que se toma muy en serio el Estado social, como lo dijo la Pilar, pero al mismo tiempo también la cooperación público-privada bien entendida. Perfecto. Sí, y no confundir nunca lo que es lo público con lo estatal. Porque claro, tú puedes ejercer una función pública a través de un privado y no necesariamente es el Estado el que la tiene que desarrollar, porque hay muchas cosas que el Estado no sabe hacer o no las hace bien, y para eso está la historia reciente bien escrita también. Pero te hago una pregunta, la Universidad de Concepción, ¿qué crees tú que es, estatal o privada? Estatal. Es privada, hombre, es privada. La Universidad Federico Santa María, privada. Es privada. La Universidad Católica, privada. ¿Y alguien pone en duda que sean de interés público? Porque si alguien cree... Entonces, ahí es donde está el error conceptual. Uno puede tener vocación pública sin ser estatal. Lo que pasa es que tenemos que exigirles que tengan vocación pública, que es otra cosa. Otra cosa distinta es que algunos al alero de la vocación pública, a la lógica de los convenios que hemos conocido, amparados en la función pública, se hacen la política del guachipeo. Pero eso es otra cosa. Que llegan a servirse del Estado. Claro. Son muy vivos. Así es. Claro. Ya, tal cual. Como ya sabemos. Que se dijo ahí. Exacto. Oye, ya estamos terminando. Te voy a hacer una pregunta cortita, Pilar. Sí, claro. Consulta indígena. Estamos... ¿Por qué no se hace? Mira, no se hace primero que todo porque en el reglamento y la reforma constitucional que nos rige a nosotros como Consejo nos encarga una única misión, que es la de elaborar un nuevo texto constitucional. Ya cuando se le preguntó en abril a la presidenta del comité de expertos, declaró abiertamente que no estaba contemplada una consulta indígena en este proceso. Porque uno, porque no están las atribuciones legales; dos, porque no está la capacidad ni los tiempos; y porque además, aunque nos tengamos toda la gana del planeta, yo quiero hablarle aquí directo a los pueblos originarios, tenemos amigos de todos lados que nos han hecho la pregunta, por supuesto que le haríamos de todo corazón,
Pero mira, ¿qué texto sometes a una consulta indígena? El texto elaborado por los expertos, las enmiendas que estamos haciendo ahora, el texto final el 31 de agosto o el 7 de octubre. ¿Cuál es el que se presta para consulta indígena que está normada y reglamentada en el derecho internacional y el 169, que no es un proceso de participación ciudadana, tiene etapas y es muy largo? Ya en el proceso constitucional de la presidenta Bachelet, que se hizo una consulta indígena, les tomó muchísimo tiempo y fue donde más participaron. En el mal proceso de la constituyente fue casi un año y participó un 1% y tampoco tuvo buen resultado. Entonces nos llevan a un encierro, y aquí el que tiene el deber de contestar por qué no se hizo o no se hace una consulta indígena es el Estado de Chile. ¿A través de quién? Del gobierno de Chile. No le corresponde al órgano del Consejo Constitucional ni hacerlo, ni pronunciarse, ni tiene las habilidades, ni las capacidades legales, ni reglamentarias para poder hacerlo. Lo que pasa es que lo que vende el titular es: la derecha se opone a una consulta indígena. Nada más ajeno a nuestra voluntad. A mí me encantaría poder hacer una consulta como corresponde, pero además tengo que decir que para la papeleta del 7 de mayo había una papeleta especial de pueblos originarios, tienen un representante en el Consejo y entonces, ¿por qué no es él el mandatado para llevar todos aquellos capítulos o artículos del nuevo proyecto que hablan de los pueblos originarios? Pero de verdad tampoco se sabe qué texto le vas a someter a una consulta, porque tendría que ser aquel texto que ya esté votado. ¿Y en qué minutos? Si los tiempos tampoco se dan. Entonces, no es que no se quiera hacer. Por favor, para que lo entiendan. Nosotros queremos hacerlo, pero no se puede hacer. Clarísimo el punto. Diego Chalper, para finalizar, ¿cómo hacemos para lograr una constitución de mayoría para diciembre? O sea, primero tiene una tremenda tarea los consejeros. Yo admiro mucho lo que está haciendo Renovación en el Consejo. Me alegra escuchar que la Pilar tenga tan claro el rol que Renovación tiene, que es una especie de bisagra para las mayorías. Tenemos que seguir en eso, construyendo un texto que logre un triple equilibrio difícil, que es que le hable a las actuales demandas de la ciudadanía. Las constituciones son coyunturales en una dimensión, que responda a los equilibrios que expresó el Consejo de Expertos, pero que al mismo tiempo entiendan los expertos, porque ahí pasa una cosa muy normal: uno se enamora de las cosas que hace, ¿eh? Entonces yo le digo mucho a los amigos expertos hicieron un gran trabajo, pero entiendan que los consejeros, que han sido elegidos por otros criterios democráticos, no por su experticia académica, sino que por su representatividad, obviamente que tienen que aportar. Entonces, si somos generosos y logramos coyuntura, experticia y representación, podemos llegar a un texto que yo creo que puede tener un amplio apoyo por parte de los empujes que tenga, y más importante que eso, marque un claro contraste con el proceso anterior. Eso es lo que tenemos que dedicarnos. Yo soy de los optimistas, creo que Chile no se puede farrear esta oportunidad, yo lo he comentado muchas veces con Pilar. La gente mira desde afuera con mucha atención esto como una experiencia donde Chile puede salir con una cosa de exportación. Se van a reír, pero ha habido muchos procesos fallidos en el mundo, y Chile aquí podría terminar con uno exitoso, y eso depende exclusivamente de lo que seamos capaces de hacer los actores políticos y los actores sociales a cargo de esto. ¿Optimista también, Pilar, o no? Yo optimista, entiendo la desafección o la desafectación que tiene la ciudadanía, porque todavía no se conoce la totalidad de las enmiendas, se queda mucho con el titular de la prensa no ayuda mucho a veces, tratando de generar controversias que quizás ni existen. Pero creo que una vez que se terminen de discutir las enmiendas y podamos difundir más claramente, la ciudadanía va a entrar en sintonía con este proyecto y va a ir tomando cercanía. Y también es una labor nuestra en cada una de las regiones poder ir explicando detalladamente, porque yo no pierdo la esperanza, porque todos los que concurrieron a votar el 7 de mayo y nos pusieron ahí con un rol importante en el Consejo Constitucional están esperando a ver qué sale. Ellos no están dispuestos a votar en contra aún, tampoco a favor, pero están expectantes, y yo creo que es responsabilidad nuestra, de los partidos, de los actores políticos y del gobierno, difundir como corresponde este proceso a la ciudadanía. Pilar Cuevas, Diego Chalper. Oye, una frase de publicidad. Ya. Mire, esto que estamos haciendo aquí, yo ya estoy terminando el mandato, no voy a la reelección, así que no tienda a campaña publicitaria de ningún tipo, pero sí, yo me alegra mucho por tener este espacio aquí que hemos construido en la sede de Renovación Nacional, en Antonio Vara, para hacer podcast. Yo le hago una invitación a los militantes que me están escuchando, en el buen sentido de la palabra. Tómense los espacios, en ese buen sentido de la palabra, tómense los espacios. Oye, este podcast, la idea es que sea de utilidad para todos, que si el día de mañana alguien quisiera grabar su frase, quisiera grabar sus ideas, tengamos estos espacios. Yo
Mire, hemos creado un cowork en el primer piso que de a poco los militantes le han ido encontrando el sentido. Se ha remodelado el salón principal, se remodeló también la sala de la comisión política. A los militantes que me están escuchando, esos espacios son para usarlos. Y nuestra apuesta de crear este espacio para un podcast, que ha sido una inversión que ha hecho el partido, es porque de verdad creemos que tenemos que estar en la vanguardia de las comunicaciones. Entonces, hacerle un llamado a todos nuestros dirigentes, usen estos espacios, y acá tendrán a don Patricio que gentilmente podrá moderar el programa con la simpatía que aquí lo ha hecho. Oye, yo solo quiero decir una cosa, tenemos Ya. un gran partido. El 20 de agosto seguimos siendo un gran partido y lo importante es el futuro que nos espera. Muy bien. Gracias por estar en Sentido RN, el podcast de Renovación Nacional. Nos vemos. Chau, que estén bien. Esto fue Sentido RN, el podcast de Renovación Nacional.